la derecha más dura hoy día mostró su cara en el gobierno, pone a un ministro del Interior negacionista, ligado a Colonia Dignidad, y que en el fondo desconoce hoy día que existen presos políticos en Chile, y lo que están exigiendo hoy día, en su mayoría los presos políticos mapuche y los peñis que están en huelga de hambre, es el respeto de los convenios internacionales que Chile ha ratificado. O sea, son cuestiones son cuestiones mínimas en el fondo. Yo creo que aquí Afirmación. lo que está sobre la mesa es si vamos a avanzar hacia un modelo que permita la dignidad de la vida humana. Y eso hoy día no está garantizado. Tenemos un modelo absolutamente excluyente, desigual, en términos económicos, extractivista, que no desarrolla, que no permite que podamos, los recursos que tenemos acá, aprovecharlos con el trabajo, con la productividad que se ha puesto sobre la mesa. También Chile tiene una productividad bajísima. ¡Ey, tenés que pagar! Oye, weón, págame, págame, concha de tu madre, pituco culiao. ¿Qué te creí? ¡Cobarde, weón! ¡Cobarde! ¡Comunista! Culiao de mierda, culiao, culiao. ¡Capiche del Estado! ¡Más pues! ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Capiche del Estado! ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Pablito! ¿Cómo está? Oiga, ¿y usted qué hace acá? No la va a ver don Patricio. Ay, que diga lo que quiera, si yo estoy casada, no estará. Supongo que no andas con mi hija, ¿no es cierto? No, ¿cómo se le ocurre? Ya. Bueno, nos vemos. Nos Chao. vemos, chao. ¿Por qué te has opinado, cara, chica mierda? ¿Alguien me escupió el auto? Oye, vos, weona, ven para ¿Qué acá. pasó? Mira las doñas, vos, weona, la limpiaste el auto. Que te lleves pasa, vieja? Suéltame, ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, vieja? Momia culiá. No, ya, déjenla, cosita, mamá. Tranquila. A cocinar los pollos que tenéis guardados. Es una niñita chica. Dale la ropa a tu marido, mejor. Dale, momia. Oye. ¿Qué te creí? ¡Ya! ¿Qué te creí? ¡Suéltame, mierda! ¡Momia de mierda, suéltame! ¡Momia culiá! Estoy defendiendo. ¡Asquerosa! ¡Ándate a tu población! ¡Ándate a tu ¿Qué te has creído? ¡Ándate a tu población! ¡Ándate a tu población! ¡Échate las cucharas por el culo en donde a lavar los platos, vieja culiá! ¡Ándate para la casa! ¡Momia de mierda! ¡Ándate a tu población, asquerosa! ¿Qué se ha imaginado, rota de mierda? Muy buenas tardes, buenas noches, ya siendo pasadito 3 minutitos después de las 9 de la noche. Estamos acá, queridas amigas, amigos y amigues, en nuestro programa La Voz de Todas, el EpiPodcast del Pueblo Informa. Como todos los martes, ya nos estamos tomando un martes, que ya es un martes femenino, ¿no? O un martes feminista, no sé cómo lo quieran llamar. Leía por ahí una amiga tuitera que decía, oye, ustedes ponen martes femenino y me da la impresión de que van a aparecer topleros. No, aquí vamos a hablar puras mujeres y de cosas que nos interesan a las mujeres, porque ya nunca más, sin ni una más que falte, estamos acá con esta tribuna que el Pueblo Informa nos ha cedido y además le hemos ganado, ¿por qué no decirlo? Tenemos hoy día un tremendo programa. Les quiero contar que estamos apareciendo por diferentes plataformas, estamos por Periscope, Facebook, Twitter y Twitch, ¿ya? Quiero darle las gracias y saludar a nuestro querido amigo Tuxito, que nos pone al aire y se encarga de que todo salga perfecto, se escuche todo bien. Así que muchas gracias a Tuxito y a nuestro equipo, nuestro director. Queremos saludar también a nuestra jefa de editorial, que hoy día no pudo estar porque está de cumpleaños. Un beso para ella. Y voy a empezar a presentar a nuestras tremendas panelistas. Tenemos primero, saludamos a Aline Kuppenheim, que ella es actriz de teatro, como todos sabemos, pero también es directora de teatro también, es actriz de televisión y cine, y es considerada
por la lista 10 de Chile como una de las 5 mejores actrices del país. Así que es un gusto tenerla con nosotros. Saludamos también a Camila Aguayo, ella es psicóloga y dirigente de la Asamblea Feminista Plurinacional de Chile. Muchas gracias, Camila. Y saludamos a Iracy Hasler, que es concejala de Santiago, presidenta de la Comisión de Género y vicepresidenta de la Comisión de Educación. Y por el lado de la casa, nuestro panel, Eli Zapata, vocera de la mesa de trabajo del 8M de Viña y Valparaíso, y a Paloma Tincada, nuestra amiga Palomitay, Blanca Palomitay, que tiene formación en economía, en ciencias sociales y en historia. Bueno, vamos a empezar entonces en tierra derecha, conversando un poco. Me voy a agarrar de la introducción y de la escena, ¡ay, qué fuerte! La escena donde está Aline en esta marcha, ya, esta marcha de la derecha, donde se trenza, ahí hay una confrontación con una chica, y donde ella le dice, ándate a tu población, qué sé yo, qué estás haciendo acá, y le increpa. Bueno, Aline, esta escena revivió en nuestra mente, digamos, cuando tras el estallido un grupo de personas llega a un mall acá en la dehesa, estamos hablando de año 2020, o después del estallido, casi en el 2020, y las personas les decían, váyanse de acá, este es nuestro mall. También lo veíamos con otro señor que estaba en la playa de un lago, y que a 2 personas que estaban ahí, que no eran de esa propiedad, les decían también, este es mi lago, váyanse. Es muy, muy complicada esa, es como la escena que se vivió y que se vio en la realidad. Cuéntanos, Aline, ahora desde tú como ciudadana, ¿cómo lo ves esto? Y ¿qué te parece que esta escena se vuelva a repetir después de más de 40 años? ¿Y cómo crees también que la nueva Constitución nos haría ser un país más transversal y más colaborativo? Muchas gracias, Aline, por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por invitar. Quiero saludarlos a todos para empezar. Y sí, pues esta escena a mí me da dolor de guata cada vez que la veo. Cuando la hicimos también, pensando de alguna manera que esa certeza en este sistema de castas, culturalmente hablando, que tenemos en Chile, donde algunas personas sienten que son superiores por pertenecer a un determinado grupo familiar y otras inferiores por vivir en una población, por ejemplo. Creíamos que eso había menguado un poco, ¿no? Como culturalmente hablando, después de tantos años de esta eterna transición, y ya como que no veíamos este discurso de odio tan extremo. Y el estallido nos trajo de vuelta ese discurso, siempre existió. Yo creo que un poco antes, con la aparición de Twitter, empezó a aparecer de vuelta ese discurso, que se manifestó más claramente después del 18, y que hoy está siendo pan de cada día en las redes, en fin. Y eso es un indicador, un primer indicador de que hay que cambiarlo todo y que hay que hacer un cambio cultural, antes que nada, digamos, en paralelo, quiero decir. Y creo que desde el mundo de la cultura, nuestra misión es, en este despertar de Chile, recordar por qué es necesaria la cultura y por qué es un derecho universal. La cultura mitiga bastante estas fobias, esta concepción de clases que tenemos. Y yo creo que eso es un camino que va a ser largo, pero que estamos en un buen momento para poder hacerlo. Desde la cultura y desde todo lo que dejamos establecido en esta nueva Constitución en términos de derechos, ¿no? Donde pongamos al ser humano en el centro y la dignidad humana. Y eso involucra a todo, y la cultura también, por cierto. Y lo digo porque generalmente la cultura es el último tema, ¿no? Es de lo que nadie habla, y
y hay visiones muy, muy distorsionadas de lo que significa la cultura para un pueblo. Claro, es bien interesante lo que tú dices, porque un país sin cultura es un país súper sesgado de mente, o sea, que no tiene una apertura para el pensamiento, ni tampoco la empatía, o sea, la cultura, que lata que se ponga en último lugar cuando debería ser una de las prioridades, ¿cierto? Exacto, sí, sí, claro, pero creo yo que mientras el pueblo no se apropie de su cultura, nosotros como sector podemos pasar el resto de nuestra vida dando peleas sectoriales que no creo que vayan a tener mucho resultado, al menos en lo que queda de este gobierno, pero tampoco en lo siguiente, si es que no lo establecemos como un derecho universal, como un derecho humano en esta nueva constitución, este nuevo Chile que soñamos, donde la educación y la cultura creo yo que están en la base, de donde se desprenden de donde se solucionan muchos problemas sociales que estamos teniendo y que llevan también a la ciudadanía a un estado de conciencia que lo hace lúcido frente a todas sus problemáticas y a cómo exigirlas y a cómo resolverlas. Entonces creo que tenemos que establecerla como un bien de primera necesidad, igual que todos los demás derechos que estamos reclamando, ¿no? Yo diría al mismo nivel que la educación. Creo yo que cultura tiene más o menos las mismas problemáticas que educación y se le combate más o menos por las mismas razones, ¿no? Un pueblo sin educación y sin cultura es un pueblo sumiso, un pueblo que está a la merced del poder que esté de turno, ¿no? Y yo creo que en el estallido social eso quedó claro, y quedó claro también que hay un despertar a la cultura también, con tantas manifestaciones artísticas, por ejemplo, que se dieron. Y también tener conciencia de que cultura no es solamente el arte o lo que hacen los artistas, es todo lo que nos rodea, es cómo vivimos, es todo, desde donde construimos nuestra civilización, entonces es importantísima. Y bueno, fue asesinada, masacrada ese 11 de septiembre, nos reemplazaron el televisor, nos pusieron ahí frente a la tele con los contenidos que el sistema quería que comiéramos, y nos fueron modelando, ¿no? Una manera de ver y una manera de vivir también, totalmente alejado de la cultura. Una suerte de antiintelectualismo que yo creo que está cambiando y que puede cambiar mucho más si es que lo consignamos en la nueva Constitución como un derecho universal, como un derecho humano, es decir, común a todo ser humano. No solo exactamente, así es. Sí. ¿Aline? ¿Que tú ¿Sí? decías no solo de? ¿Cómo? Sí, que me decías, no solo un derecho, no solo de, ahí me quedé, parece que... No solo de los artistas, no solo de los artistas, porque se tiende a pensar que los problemas, digamos, de cultura, de lo que tiene que ver con el ministerio, por ejemplo, es un tema nuestro, ¿no? Como de nuestro financiamiento y nuestros problemas, que por cierto son muchos, como en todo el resto de la sociedad, muchos sectores tienen muchos problemas en términos de políticas laborales, es un medio precario como muchos otros, pero que está atravesado por otras problemáticas intangibles que son muy difíciles de explicar, y por eso digo que mientras no sea el pueblo el que se apropie de eso, de su cultura, que lleva consigo sus artistas también, por ejemplo, entre muchas otras cosas, tiene que ver con su forma de vivir, por ejemplo, en el tema de los pueblos originarios. ¿Estamos acaso viéndolo como un problema cultural? Yo creo que no. Mientras no reconozcamos su derecho a ejercer su cultura, no vamos a resolver el tema. Y yo creo que eso se amplifica en el resto de la sociedad. El pueblo tiene que exigir su derecho a la cultura.
es lo que nosotros intentamos transmitir a través de lo que hacemos, ¿no? A través de lo que hacemos a nivel de creación en todos los ámbitos de las artes, por ejemplo. Pero también está el patrimonio, está la artesanía, está las lenguas, por ejemplo, y la televisión, sobre todo, como un vector de información que lleve a las casas lo que ocurre en el territorio en términos de cultura, de actividad cultural, por ejemplo, artística, por ejemplo. La televisión pareciera estar ciega ante eso. Recién ahora tenemos un programa que habla del teatro chileno, por ejemplo, pero yo diría que es inédito en la historia de la televisión desde el 73 en adelante. La televisión no transmite a la ciudadanía lo que ocurre en el territorio en términos de cultura, por ejemplo. Claro, hay muy pocas cosas, de repente la cocina se pone de moda y empiezan a cocinar por todo Chile, pero bueno, o sea, hemos visto cómo generalmente cómo se financian esos programas y hay otros temas que no son como muy de nicho, entonces no son financiados. Mira, Paloma te quiere hacer una consulta. Eso en la Constitución puede quedar establecido el rol social de la televisión, por ejemplo. Por supuesto, claro. Tener nosotros mayor incidencia en el tema de contenido y el foco que se le dé, ¿no? Desde un estado de bienestar que se ocupa del ser humano en el centro, por lo tanto, de su televisión también, que sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo un gran modelador de idiosincrasia también, para bien o para mal. Así es, así es. Paloma, te doy el pase, tú quieres hacerle una pregunta. Bueno, saludar a todas las chiquillas, que grato escucharle, que grato también escuchar a Lynn, es tan bonito, ¿no? Además es como un ícono. Así que súper encantada. Aline, yo creo que así como vivimos, estamos conversando esto de lo que tiene que ver con la cultura y que la cultura es todo lo que estamos haciendo a diario, ¿verdad? Es lo cotidiano, no algo tan lejano, ¿verdad? Y eso yo creo que lo estamos compartiendo y como mujeres también lo estamos entendiendo. Pero también es cierto que hoy día la industria, pensando en la industria, es a la misma de la que tú hacías alusión, se ha visto mucho más afectada, es decir, pareciera ser que los teatros, ¿verdad?, que los lugares donde nos podíamos encontrar con ustedes, los actores en este caso, que son parte de esa gestión de la cultura, ya no están tan presentes. Y se han reinventado ustedes bastante. Y claro, por una parte está esto del cansancio, ¿no? Como de la doble presencia, soy mamá, soy mujer, soy artista, llevo económicamente la casa, o comparto esta economía, pero además me tengo que reinventar. Y pareciera que el eslogan hoy día es como que, si no te reinventas, como que eres más o menos fome o tonto, ¿no? Y, como que, sí. Y es raro porque no es tan fácil reinventarse. Por ahí va la pregunta, Aline, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura? Y sí, termino haciendo la alusión al fondar, ¿verdad? Que como este botín pidigüeño en que han transformado a los artistas en ratoncitos, nos han transformado a nosotros también en eso, ¿verdad? Ratoncitos que para ir le va pidiendo al Estado un poquito de cultura. Cuéntanos un poco de todo eso, un poquito, que son varias preguntas al interior. Sí, bueno, en el tema de reinvertir, bueno, efectivamente es un sector que está fuertemente golpeado como muchos otros, y claro, se habla de las pymes, etcétera, pero cultura es como que no existiera, como que la gente que trabaja en cultura trabajara por hobby o etcétera. Yo creo que eso también es un cambio cultural de percepción que vamos a tener que generar desde la ciudadanía hacia nosotros, porque de verdad que es como un tema muy abstracto, ¿no? Para mucha gente. ¿Qué es ser artista y vivir de eso? Y sí, los teatros fueron los primeros en cerrar por razones lógicas. Nosotros vivimos de la presencialidad del público, lo que ahora es imposible, y probablemente seamos los últimos en abrir. De todos modos, siempre el arte o la cultura, desde siempre, se ha adaptado a los tiempos y esta no va a ser la excepción.
y creo que van a salir buenas cosas también de toda esta tragedia que estamos viviendo. Algo bueno tiene que salir y probablemente estemos obligados a buscar nuevos lenguajes y a incorporar una realidad que está hace rato con nosotros, que es Internet, y que habíamos pasado de largo. Nunca nos habíamos detenido a pensar en esa probable fuente de creación o qué sé yo. Hay que encontrar el ajuste, encontrar el lenguaje. Nunca va a ser teatro, ni cine, ni televisión, va a ser otra cosa. Y creo que cada uno ha estado en esa búsqueda en este tiempo, primero como desde el estupor y de a poco entendiendo, también a través de la respuesta del público y de las circunstancias, de este encierro, por ejemplo. Y ahí la creatividad se pone a prueba y siempre busca sus caminos. Y esperemos que sea así. Algunos nos vamos a demorar más, otros menos, pero yo creo que es algo que se va a quedar y que se va a sumar a la actividad cultural presencial. A mí me emociona, por ejemplo, ver en las redes personas que dicen, por ejemplo, que nunca habían visto una obra de teatro y que ahora lo descubrieron y que se ven 5 o 6 obras al mes. Y eso me parece que es un fenómeno interesantísimo para nosotros. Ahora, en términos económicos, también vamos a tener que encontrar una fórmula ahí para no morir en el intento. Y esto del ratoneo con los fondos, bueno, ha sido siempre. Fondar es como la demostración máxima de lo que es el Estado subsidiario aplicado en una materia que no tiene ninguna lógica, que se contrapone, que es antagónica a una lógica neoliberal. La cultura no es un negocio. Entonces, siempre nos vemos atrapados en esta lógica, y ahora más que nunca, porque ahora estos fondos, los famosos 15.000 millones, son reasignaciones que siguen siendo concursables, no hay ningún rescate, no hay ningún fondo de emergencia para compañeros y colegas que lo están pasando realmente muy mal ahora. Además, hay que pensar que el mundo de la cultura no son solamente artistas, y mucho menos los artistas conocidos que la gente cree que es el universo de los trabajadores de la cultura. Existen los técnicos, los administrativos, gente de aseo, boleteros, etcétera, etcétera, hasta la pyme que se pone con un carro de café para venderle al público a la salida del teatro. Es decir, es muy amplio, alrededor de 500.000 personas que viven de cultura. Entonces, es complejo y no sabemos cómo resolverlo, la verdad. Aparte de reclamando, pero también al mismo tiempo sabemos que es un tema delicado porque hay un trasfondo político también. El mundo de la cultura tiene una clara inclinación política, y eso, así como les conviene cuando hay campaña, así es como se combate cuando se está en el poder. Entonces, es complicado. Yo creo que esto es algo que no se va a resolver ahora, que se va a resolver con una nueva constitución, teniendo a la ciudadanía de nuestro lado y con un nuevo gobierno, un gobierno que tome esto y que entienda profundamente para qué sirve la cultura y por lo tanto para qué sirven los artistas de un país, que somos ciudadanos que aportamos desde lo que sabemos hacer como otros aportan en otros ámbitos, pero somos ante todo ciudadanos, no somos íconos ni nada, somos ciudadanos que nos dedicamos a esto, que es más visible que otros trabajos, pero es parte del tejido social, no estamos en otra esfera. Sí, Miralín, sí, me quedé pensando que, claro, ser mujer, ser actriz, ¿verdad? Pertenecer al mundo de la cultura, estar en la oposición, ser de izquierda, claro, tiene harto significado y seguramente que, claro, golpea doblemente o triplemente en la experiencia, ¿no? De ustedes también como mujeres, actrices. Con eso un poco también quería cerrar y agradecer, increíble escucharte, uno de verdad va aprendiendo. Ay, muchas gracias. Yo espero ser un aporte desde lo que puedo dar nomás.
mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, Aline. Eli Zapata, te quieren hacer una pregunta. Eli. Hola a todas. Muy agradecida por la oportunidad de tenerlas, de escucharlas. Y bueno, un poquito haciendo un resumen de lo que Aline dijo, que me parece que es tremendamente potente, porque no tenemos una sociedad que vea la cultura desde su real perspectiva, ¿no es cierto? Desde que consideremos primordial que la cultura nos une a través del arte, a través de todas sus ramas, y que parte también de todos nosotros. Cada uno es capaz de hacer arte desde pequeño. Los niños son musicales desde que nacen, hacen sonar sus juguetes, ¿verdad? Y también permite que nosotros vayamos ampliando nuestra mente hacia distintos horizontes, ya sea a través de la música que nos acompaña, de una representación artística como una obra de teatro, como el cine, como una telenovela, los libros. Y eso lo hemos perdido un poco, porque hubo un tiempo en la televisión en que sí había un espacio para esta representaciones artísticas, no sé, el show de los libros, había un programa que no me acuerdo en qué canal, y era como de viajes, donde mostraban distintas culturas asiáticas, indias, qué sé yo, y todo esto fue quedando relegado porque apareció la farándula y se fue perdiendo como esa intención de alimentarse de cosas que nutrían nuestra alma, nuestro espíritu, y quedamos ahí, pues, con puros cagüines y cosas que en realidad no nos hacían crecer como personas ni ser un aporte para la sociedad. Y Nos inculca. claro, por supuesto, o sea, al contrario, nos enemistó, nos hizo seres más individuales, más pendientes del cagüín, de cómo se vestía, de cómo se veía, si tiene votos, no tiene votos. Entonces, eso como que nos hizo impersonales, así como robots, como sin empatía por el otro, más que por solo saber qué le sucedía en su vida. Y es llegó la pandemia, llegó el estallido social primero, luego llegó la pandemia, y todas estas expresiones que habían estado relegadas porque no tenían difusión, porque los territorios no eran importantes, porque como bien dijo la Aline, no es negocio para el modelo que tenemos actualmente, la cultura en general, en todas sus ramas, salieron a la calle en lienzos, en canciones, en rayados en los muros, pinturas, qué sé yo, y quedamos así como, wow, esto estaba escondido, esto estaba creciendo por ahí, que no se veía, y para mí fue muy, muy, muy agradable y satisfactorio saber que a pesar de todas las restricciones que el modelo ha puesto, que no les dan recursos, que hay que mendigarlo, etcétera, y que simplemente otras personas no tienen la posibilidad ni siquiera de llegar a una radio, los que hacen música, por ejemplo, claro, estaban ahí y salieron y se olvidaron de todas las veces que les cerraron puertas y siguieron y salieron, y estamos con un sinnúmero de expresiones artísticas que motivan, exacto, que han sí. hecho, perdón, que han hecho de este encierro, de este confinamiento, una cosa súper entretenida, pues, ¿cachai? Claro, y uno piensa, si es que esto es así, con todo ese apagón cultural al que nos dejaron sometidos, digamos, imagínate cómo sería otro país si es que, por ejemplo, las artes y la cultura en general estuviera incluida, bueno, para empezar, tener una educación de calidad, para empezar, pero además que incluya una noción humanista, cultural, dentro de la malla curricular, digamos, este sería otro país. Hay mucho talento en este país. Hay mucha Exacto. Y yo te doy fe cuando nosotros llegamos a los lugares más recónditos con nuestras obras de teatro, que eso el público lo agradece. Agradece
que se le hable directo a su inteligencia, a su intuición, a su sensibilidad. Y siempre hay una respuesta que es siempre inmediata, profunda y muy intensa. Y eso es algo que yo puedo dar fe que así es, y que eso funciona con los niños, funciona con todas esas personas que la sociedad da por perdida y que piensan, no, si lo único que les interesa es ver cagüines en la tele. No, no es así. Los cagüines en la tele los va a ver porque están ahí. Pero si tú le ofreces algo más, siempre le va a abrir una ventana y eso lo va a sentir en sí. Y eso uno, uno lo ve concretamente, por ejemplo, en los niños cuando les mostramos nuestras obras de teatro, que no son obras fáciles, y tienen que pensar y tienen que hacer un esfuerzo intelectual y tan felices, y lo agradecen, y creo que somos muchos desde el mundo de la cultura que estamos dispuestos a trabajar por eso, no solamente por nuestro sector, sino que porque realmente el efecto dominó, efecto círculo virtuoso se produzca en cultura. Estoy hablando en los ámbitos más vulnerados de la sociedad. La cultura produce un efecto sanador inmediato y profundo. Yo diría que incluso más que el deporte. Pero eso pareciera que no se le da ninguna importancia o no se ve. Entonces yo quiero comunicarlo, quiero que se sepa eso. Que es así, yo doy fe de eso. Buenísimo, Aline, y qué rico que estés acá comunicándolo en este espacio también, que es tan importante para todos. Yo quiero saludar también a los amigos que están por Periscope, aquí los estoy viendo. OM de Chile se unió, SCQB, dice Aline, se necesita al mundo de la cultura en la confección de la nueva Constitución. ¿Estás disponible? Mira, la gente que está escuchando ya está participando con algunas cosas. Aline, ¿te gustaría proyectarte a través de la política? Escuchándote, tienes mucha vocación para eso. Gracias. Dice, gracias, pero no, la verdad es que yo puedo apoyar desde donde yo puedo, pero yo, la verdad es que la política no me interesa como actividad. Sí, a través de lo que yo sé hacer. Yo creo que siempre el arte en general, igual me da un poco de pudor hablar del arte porque yo lo veo como algo tan enorme, pero ya, pongamos esa nomenclatura, creo que siempre es político. Desde el momento en que le recuerdas a la persona que está viendo tu trabajo o el de otros, que es un ser humano íntegro, multidimensional. Eso ya es político, eso ya lo despierta de su ser usuario, no sé cómo explicarlo. Le recuerda que es un ser humano y no un usuario, no un cliente o un... Claro. O un esclavo, digamos. Y eso es, claro. Para mí es mucho que no es un número. Yo creo que hay mucha gente que puede hacer política mucho mejor que yo. Yo sé mejor hacer obras de teatro para los niños o para los grandes, pero me siento más cómoda ahí. Muchas gracias, Aline. Me gusta confrontarme con alguien, por ejemplo, y mandarlo a la mierda, así. Yo no tengo carácter para eso. Yo creo que por eso también me salí de la tele. Porque no tengo ese cuero de chancho. Soy más para adentro, en ese sentido. Pero yo apoyo al que lo quiera hacer. Y la constituyente, no sé, tendría que pensarlo, me lo han propuesto, pero lo mismo, siento que hay tanta gente tan preparada que... Pero sí apoyar, como te digo. Yo estaría en una comisión, no sé, de asesoría o algo así, para que logremos instalar la cultura como un derecho esencial en la Constitución, de donde se desprendan todas las políticas necesarias para poder eso implementarlo, y que incluye mejorar las condiciones, por ejemplo, de mi sector.
pero por defecto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eli, ¿tú querías agregar algo? Sí, lo que pasa es que ahora que estamos a puertas de esta posibilidad histórica, ¿no es cierto?, de redactar la nueva constitución, una nueva constitución paritaria, eh, considerando que la, la, la cultura, el arte, están dentro de los derechos fundamentales. Cuando uno ve la sociedad como que no son solamente números y corderos que van al matadero, sino que para generar economía, sino que los ve como seres humanos, individuos, que son arte en sí, necesariamente deberían estar todas estas cosas, la educación, eh, los salarios, ¿no es cierto? Pero también esta forma de educar de alguna manera que es rescatando los valores de nuestro país, rescatando las artes que se realizan aquí, y eso debe estar, sí o sí. Claro, por supuesto, Eli, muchas gracias. Quiero pasarme ahora a nuestra siguiente invitada, a Camila Aguayo. Camila, estamos viendo que acá todo en el fondo está como dentro de una red. Hay que arreglar tantas cosas, hay tantas cosas que ya no pueden seguirse sosteniendo. ¿Ya? Y una de las cosas donde sabemos, porque te estudiamos, que tú eres... estás muy metida ahí, qué sé yo, y gestionando cosas, es en el tema de los derechos de las mujeres. Mira, vemos que la presencia de las mujeres es cada vez más participativa como agente generador a la acción, o sea, la mayoría de los cambios se están generando a partir de las agrupaciones de mujeres, ¿no? Y ya lo vemos tras el estallido, en el Día de la Violencia contra la Mujer se llenó, y luego el 8M fue, pero... del Sin Nosotras Nunca Más se ha instaurado para todo y para la nueva constitución también. Sin embargo, durante la pandemia nos dimos cuenta que el machismo al parecer no tomó cuarentena. Entonces, quería preguntarte cuál era el balance ahora que, entre comillas, ya estamos un poco saliendo. ¿Cómo se vio este periodo respecto a ese tema? Camila. Bueno, primero saludarlas a todas. Un honor para mí estar acá con Aline, con Irací, con todas ustedes, así que agradecerles mucho la invitación y también agradecer a Lo y Les que nos están escuchando. Bueno, sí, efectivamente yo creo que la pandemia vino un poco a develar diversas cuestiones que se habían estado denunciando durante, por ejemplo, la revuelta social, o sea, la crisis económica que hoy día nos enfrentamos, es parte de lo que denunciamos durante la revuelta y el año pasado. Y creo que frente a eso... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, no ya, tengo problema. Sí, es que está... ya. Sí, tranquila. Y en ese sentido, una cuestión que creo que quedó de manifiesto durante la revuelta social también es la fuerza que tiene el movimiento feminista para instalar política, o sea, no solo demandas, sino de proponer política, proponer ideas programáticas, proponer una nueva forma de organizarnos. O sea, por ejemplo, el 25 de noviembre, cuando se produce la gran movilización contra la violencia hacia la mujer, se lanza el himno de las tesis, es un poco muestra de eso. Y claro, se culmina con un 8 de marzo multitudinario, 2 millones de mujeres en las calles solamente en Santiago. Te va demostrando el potencial del movimiento feminista y creo que eso también se ha visto y se ha puesto de manifiesto
la pandemia y durante la crisis sanitaria y económica. ¿Por qué? Porque, por un lado, hemos sido las mujeres en su mayoría quienes hoy día hemos estado sosteniendo la crisis, el aumento del trabajo doméstico, reproductivo, de cuidado, y en el fondo viene a demostrar esto que nosotras hemos denunciado y que hemos evidenciado sobre que las mujeres sostenemos la vida. Y que justamente lo que buscamos con una nueva constitución, por ejemplo, es poner al centro, en el centro de la vida. Y ahí también pasa esto que tú señalabas respecto al aumento de la violencia de género durante la cuarentena, que por un lado evidenció, como decía, algo que nosotras veníamos denunciando, pero sin duda agudizó la violencia por la situación de confinamiento en que muchas mujeres o niños, niñas se veían obligadas a vivir a estar encerrados con sus agresores. Y ahí creo que da cuenta de que hay una institucionalidad en su conjunto que no se hace cargo de la prevención ni de la acción frente a la violencia de género. Y ha sido súper patente cómo la justicia hoy día se ha puesto en jaque por parte de las feministas, la justicia patriarcal, porque no protege a las víctimas. Y porque justamente no hace justicia para las mujeres. Así como nosotras decimos que la democracia nunca nos ha contemplado, bueno, la justicia tampoco, al parecer. Y yo creo que lo que sí, o como todo esto que se manifiesta hoy día durante la crisis, que tiene que ver con la violencia de género, con el aumento del trabajo doméstico, de cuidado, pone de manifiesto la necesidad de una transformación como radical hoy día de la institucionalidad. Y creo que esa cuestión que ha sido tan cruda, o sea, lo que estoy comentando como respecto a la pandemia, tenemos que recogerla y en el fondo mostrar por qué aún más necesitamos un cambio constitucional, pero también un cambio constitucional que permita transformaciones más allá. Eso creo que es relevante, o sea, en el fondo este malestar que se manifiesta a partir del 18 de octubre, al parecer sigue latente este malestar, y es que las principales cuestiones no han sido resueltas, y ahí el proceso constituyente es clave, es fundamental, pero también lo que nosotras, por ejemplo, desde el movimiento feminista podamos impulsar durante el proceso constituyente y también posterior al proceso constituyente. Buena Camila. Eli te quiere hacer una pregunta. Eli es de la mesa 8M de Valparaíso de Viña. Hola Camila, buenas noches. Qué gusto de tenerte acá. Bueno, tú igual englobaste como súper claro todo, pero hay algo que quiero recalcar, que todas las organizaciones internacionales han sido enfáticas desde el comienzo de la pandemia en recomendar a los gobiernos que sus políticas sean definidas con un enfoque de derecho y que se disminuyan las brechas en desigualdad de género. Y eso acá no ha sucedido. No ha sucedido porque las mujeres estamos viviendo esta pandemia de manera diferenciada, absolutamente diferenciada, en desmedro de los hombres, ¿no es cierto? Porque hemos visto sobrecargadas nuestras responsabilidades y además hemos tenido que salir a sortear todas las dificultades que ya traíamos desde antes, desde históricamente. Todas esas cargas que nosotros ya traíamos se vieron aún más sobrecargadas en esta pandemia.
y ha dejado en completa evidencia, además, la feminización de la pobreza, que está ya más que absolutamente comprobado que nosotras tenemos pensiones más bajas, accedemos a salarios más bajos que los hombres, cargamos además con a veces 2 o 3 cargas laborales, ya sea el trabajo propiamente tal, la labor doméstica, y ahora también se ha agregado el cuidado de enfermos. Y nada de eso ha tenido una solución certera en este gobierno. Al contrario, hemos sido aún más invisibilizadas porque las medidas se han tomado reactivamente, no preventivamente. Cuando se decreta el confinamiento, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, no manifestó ni presentó ninguna acotación ni ninguna medida frente a las mujeres que estaban siendo violentadas antes de la pandemia. En la pandemia, las escasas medidas han sido insuficientes, porque, por ejemplo, habían accedido a un WhatsApp donde la mujer podía llamar en el caso que... ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Sí, ya. Había un WhatsApp que las mujeres que estaban sufriendo agresiones podían mandar un mensaje, pero nunca había una respuesta o las respuestas venían tarde, cuando ya había pasado o alguna desgracia o ya la persona afectada, la mujer o su familia, sus hijos, habían tenido que recurrir a las pocas redes de apoyo, porque además las mujeres tenemos pocas redes de apoyo, porque en Chile hay mucha mujer sola a cargo de su casa que no tiene más que un par de amigas que están quizás en la misma situación. Por lo tanto, aquí hay un montón de camino que recorrer, hay un montón de cosas que hacer, porque los factores son múltiples de esta feminización de la pobreza. Lo que pasa es que nadie, o los pocos que se han atrevido, han logrado llevar a cabo ideas que nos beneficien. No ha sido así. Desde tu punto de vista o desde tu labor en este minuto, ¿qué crees tú que nos falta a nosotros para poder sacar adelante las ideas que nosotras como feministas tenemos? Sí, yo creo que efectivamente es relevante lo que planteas, primero porque acá hay una negligencia por parte del gobierno en su actuar en la situación de la mujer, en la disidencia durante la pandemia. O sea, efectivamente hemos sido testigos de un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género completamente inoperante, que no solo ha guardado silencio, bueno, así como guardó silencio frente a la violencia político-sexual durante la revuelta social, bueno, también en un comienzo guardó silencio frente al incremento de la violencia de género, luego pusieron como justificación la violencia de género para señalar por qué no había que poner cuarentenas obligatorias, cuando el Colegio Médico señalaba la importancia de esto, hacían una utilización chantajista de la violencia de género, y han tomado una serie de medidas que han sido insuficientes. O sea, por ejemplo, el tema de la mascarilla 19. El plan de la mascarilla 19, en que supuestamente las mujeres pueden acudir a la farmacia a pedir la mascarilla 19 en caso de violencia de género, no ha funcionado. O sea, muy pocas farmacias están en conocimiento de eso, a muy pocos centros de la mujer a lo largo del país se le ha informado respecto a esa situación. Entonces, efectivamente, hoy día hay una falta de compromiso por parte del Estado chileno respecto a la situación de la violencia de género hacia las mujeres, históricamente, pero que se ha puesto en evidencia hoy día durante la crisis. Y claro, muy bien, como tú dices, pasando por alto las recomendaciones de los organismos internacionales, que son mínimos. O sea,
ni siquiera son demandas propiamente feministas ni transformadoras, sino son mínimos para que podamos vivir en un Estado democrático. Y ahí yo creo que se produce esta situación en que frente a un Estado, a un gobierno que hace caso omiso a los niveles de violencia de género, la potencia que ha tenido el movimiento feminista es clave en el poder instalar estas ideas que yo comentaba en un comienzo, para decir que en el fondo, sin nosotras no hay transformación, sin nosotras no hay democracia. Yo creo que esa es una cuestión relevante. O sea, el que hoy día, por ejemplo, tengamos la posibilidad de contar con una convención constitucional paritaria, porque solo la convención constitucional asegura paridad, es relevante, o sea, es histórico, es un hito mundial. Y en este debate constitucional, proceso constituyente, creo que las feministas podemos instalar las ideas programáticas que venimos gestando desde hace muchos años. Porque nosotras hemos ido corriendo el cerco de la democracia. O sea, si antes, hace menos de 100 años no teníamos derecho a voto. Entonces, creo que hoy día tenemos la posibilidad de poder ejercer una ciudadanía plena, porque aparte somos más del 50%, y de poder instalar estas ideas programáticas en la nueva Constitución. ¿Por qué no contar con una Constitución feminista, por ejemplo? Avanzar, por lo menos, hacia la construcción de una Constitución feminista que se asegure una vía libre de violencia, que consagre un Estado garante de derecho, pero que también pueda generar instituciones con mandatos específicos para que pueda actuar en concordancia con una perspectiva feminista. Y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día las feministas es ir a disputar con todo el proceso constituyente, ir a disputar todos y cada uno de los espacios de la eventual convención constitucional, instalar las ideas programáticas y no solo ir a disputarlo en el sentido con candidatas, que es completamente fundamental, sino también de poder impulsar movilización, porque creo que eso también es relevante. O sea, el proceso constituyente tiene que ser un proceso dinámico y lo tiene que dinamizar la ciudadanía movilizada, y ahí creo que el movimiento feminista es clave. Así que eso creo que esos dos puntos creo que son sumamente relevantes. Ok, Camila, muchas gracias. Mira, Paloma tiene una pregunta, a ver, es una pregunta un poco complicada que nos hizo conversar a varias mujeres cuando sucedió. Paloma, a Camila, por favor. Sí, hola Camila, ¿qué tal? Mira, una de las cosas que aquí bien desde lo cotidiano, desde la casa, como uno también recepciona, porque por una parte está el que uno intelectualiza bastante, ¿no? Pero por otro lado está lo que uno vive cotidianamente como mujer. Y como mujer nosotros vivimos este femicidio, ¿verdad? Que aconteció justo con una mujer, pero una mujer que tiene una función que es una carabinera, ¿verdad? Y en donde efectivamente, como te escuché también anteriormente, el Estado, el Ministerio de la Mujer y las instituciones que uno espera, no, al parecer lo tomaron no lo han tomado seriamente. Es decir, no ha sido como un punto de inflexión. Y también por otro lado, las propias redes sociales y las feministas hemos tomado diferentes posturas. Es decir, era una mujer, primero por sobre todo, otras han sido más duras. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que debiéramos avanzar? ¿Cuál es la mirada? Una mirada más proyectiva, y pensar que esto en realidad es tan transversal y que nos afecta a todos, la salud mental fundamentalmente de las mujeres, y el miedo que tenemos a poder hablar de estos temas por un lado, y a denunciar a nuestras personas que nos van afectando, a nuestros violentadores? Sí, gracias, Camila. Sí, yo creo que la pregunta es interesante porque efectivamente se ha tomado el debate
durante la última semana, sobre todo dentro del mundo feminista, y que creo que algo primero que me es importante plantear es que nuevamente se nos pone a nosotros las feministas como, ustedes háganse cargo de esto, tienen que decir una cuestión como buscando siempre que nosotras tengamos que en el fondo justificarnos, cuando las feministas hemos sido profundamente claras y decir, acá se cometió un crimen por razón de género, es decir, un femicidio. El horrible crimen de Norma demuestra una vez más por qué la institucionalidad le falla a las mujeres. O sea, ella había realizado ya denuncias, ella tenía denuncias previas contra el agresor por intento de abuso sexual. Entonces, acá primero hay un Estado que falla. Segundo, hay una institución completamente podrida como es la de Carabineros, que son una institución que viola los derechos humanos sistemáticamente, pero que además no se hizo cargo de que una de sus funcionarias estaba denunciando a otro de sus funcionarios. Y siendo una institución pública, como es Carabinero, se debiese tener una actitud aún más intachable respecto a propiciar un ambiente laboral que evite ese tipo de conducta y también a tomar medidas cuando se producen ese tipo de denuncias. Y es gravísimo lo ocurrido porque además, cuando se cita a Rosas, al director de Carabineros, a dar cuenta y a dar explicaciones por el actuar de Carabineros, se le cita a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, no asiste. O sea, ni siquiera asiste. Es una cuestión impresentable. Entonces, esto te demuestra nuevamente cómo el Estado le vuelve a fallar a las mujeres y no se hace cargo de esta situación. Entonces, o sea, queda más que demostrado lo que venimos denunciando nosotras, de que uno, el Estado no se hace cargo, y dos, que Carabineros es una institución profundamente patriarcal, que replica la violencia de género, la violencia sexual, que ejerce violencia sexual, y que es una institución que debe ser profundamente transformada. Hoy día Carabineros de Chile no puede seguir funcionando, no puede seguir operando tal como está hoy día. Y creo que ahí las feministas hemos sido claras en denunciar el actuar de Carabineros, pero también en proponer una nueva forma de organizarnos. Entonces yo creo que acá no hay medias tintas respecto al crimen que ocurrió. Pero sí a quienes tenemos que emplazar, no es a las feministas, porque las feministas hemos estado en las calles denunciando estos crímenes, la violencia de género y denunciando el actuar de Carabineros, sino a quienes tenemos que emplazar es a Carabineros de Chile, es al Estado, es al gobierno, es al ministerio, es a la justicia. Y ahí al menos yo no me pierdo. Eso. Claro, pero desde las redes sociales pareciera ser que igual lo tomaron como una cosa como mujer contra mujer, ¿no? Finalmente, que como a las mujeres explicamos algo que nos acontece a nosotros y que nos afecta. O sea, claro, yo creo que hay una cuestión de subjetiva en el que es imposible que para nosotras como mujeres, que sabemos lo que implica la violencia diaria, callejera, en nuestro hogar, etcétera, no nos toquen estos crímenes. Yo creo que ahí también se juega un poco el feminismo, como el comprender cómo nosotras las mujeres somos capaces de comprender que la violencia de género constituye también, o las desigualdades de género constituye también nuestras subjetividades, y ahí es imposible que no nos toquen en lo personal también estos casos, pero lo relevante es cómo de eso nosotros podemos politizar y proponer. Y ahí me parece un poco como inútil la discusión que se dio en redes sociales respecto a esto de mujer contra mujer. Ella era carabinera. Yo creo que lo relevante es plantear acá, a ella la asesinaron por ser mujer. Ella tenía había realizado denuncias previas por abuso sexual. Entonces, ¿por qué nuevamente se emplaza a las feministas cuando a quienes debiese emplazarse son a quienes le fallaron a ella?
Y nosotras no nos perdemos en eso, pero tampoco nos perdemos en denunciar a la institución que es Carabinero y que claramente representan los carabineros y las carabineras de Chile, que vulneran los derechos humanos. Entonces creo que acá no hay medias tintas en ninguno de los dos casos, en ser claras en eso. Ok, muy bien, Camila. Quiero pasar a Irací. Irací, gracias por estar acá con nosotros. Estuve leyendo que fuiste senadora universitaria también. ¿Estás ahí? Sí. Sí. Hola, hola. Oye, hola. Eli te va a hacer una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte, claro. Ah, ya. Lo que pasa es que yo no la escucho muy bien, tengo un problema con el... no sé, debe ser mi audífono. Pero bueno, respecto de lo que estábamos conversando, para terminar de así como de englobar todo, ¿cuáles son los roles que desempeñan las mujeres pobres en las políticas sociales? Bueno, hola a todas, gusto compartir este espacio, compañeras, mujeres todas empoderadas en nuestros distintos espacios. Creo que es súper interesante generar estos espacios de debate feminista y desde las mujeres. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ahí sí. Sí, súper. Mira, bueno, sobre el rol de las mujeres pobres en las políticas públicas, me preguntabas. Yo creo que, lamentablemente, yendo desde una mirada más general, tenemos un Estado, como se ha dicho aquí también, que, bueno, desde las feministas lo hemos definido como el heteropatriarcado, que articula las relaciones de las mujeres y de los hombres en nuestra sociedad, de lo que ha sido tradicionalmente asociado a lo femenino y a lo masculino, y nos pone a las mujeres en una situación de inferioridad en la sociedad. Eso en todo ámbito, especialmente en la posibilidad que tenemos las mujeres de ser sujetas en igualdad de condiciones que los varones y de conquistar nuestra autonomía. Y en aquello cuando hablamos de las mujeres pobres, que lamentablemente existe una feminización de la pobreza, como alguien mencionaba también acá, y que tiene que ver con toda esta estructura social, política, económica, que plantea estereotipos de género, roles de género históricamente asociados a las mujeres a propósito del trabajo doméstico, de la crianza de los niños y las niñas, de todas las tareas de cuidados que han sido históricamente asociadas a las mujeres y que lamentablemente el ingreso de las mujeres al mundo laboral remunerado no ha significado en ningún caso liberarnos de las otras tareas que han sido históricamente asignadas hacia las mujeres. Y por tanto las mujeres y las mujeres pobres enfrentan una situación porque las formas de dominio en la sociedad se articulan. No es lo mismo ser mujer que ser una mujer pobre, que ser una mujer mapuche y pobre, con un cuerpo racializado. Entonces, claramente esos elementos se estructuran en la sociedad y hacen que las mujeres enfrentemos la vida con muchas mayores dificultades y más aún en estas articulaciones de las formas de dominio. Y por tanto, esta sociedad ha sido sumamente injusta, excluyente, ha cargado sobre las mujeres el peso del trabajo remunerado en peores condiciones que los varones, en informalidad, con peores sueldos y además el trabajo no remunerado en el hogar. Y eso implica que las mujeres han cargado con un mayor tiempo de trabajo sobre sus hombros. De hecho, si vemos la encuesta única que tenemos nacional de uso del tiempo en Chile, que es del año 2015, vemos que las mujeres en promedio trabajan 3 horas más al día que los hombres. Y además sabemos que por aquello recibimos, insisto, peor salario, peores condiciones laborales y tenemos que hacer otro tipo de tareas, además de sostener la organización social, que eso se ha visto más fuertemente en este periodo de pandemia, donde son las mujeres y las mujeres más pobres, las mujeres con mayores dificultades, las que a pesar de todo están parando la olla en cada uno de los territorios. Así que creo que las políticas públicas, que es a lo que iba tu pregunta, debieran obviamente entender esa situación. Y por tanto, no podemos tener políticas públicas que no tengan una perspectiva de género, porque en una sociedad desigualmente estructurada como es la nuestra, si es que no entendemos esa desigualdad y por tanto asumimos una perspectiva de género, las políticas públicas que llevemos adelante van a ser todas contrarias a las mujeres.
y todas, por tanto, van a profundizar esta relación de desigualdad que existe en nuestro país. Eso es una tarea que tenemos hoy día pendiente. Lamentablemente, las políticas públicas hacia las mujeres, tanto a nivel de gobierno como a nivel del gobierno comunal, que es lo que vemos en el caso de la comuna de Santiago, donde me toca desempeñarme principalmente, es que esas políticas públicas no tienen una perspectiva de género y no ponen a la dignidad de las personas y de las mujeres en el centro, sino que más bien tienen que ver con este Estado subsidiario que arrastramos desde la dictadura cívico-militar y que hoy día tenemos al fin frente a nuestras puertas, y eso no como arte de magia, sino producto de una movilización social tremenda del pueblo organizado, de las mujeres, de los pueblos originarios, de los movimientos medioambientalistas, de las y los estudiantes que partieron saltando los torniquetes, etcétera, que han generado la posibilidad de construir un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social tiene que basarse en la igualdad entre los hombres y las mujeres, promover la equidad de género en todo ámbito y nuestra autonomía social, económica, política, en una sociedad donde se asuma que ya no pueden seguir aprovechándose del tiempo y trabajo de las mujeres. Y con eso me refiero al sistema capitalista en su conjunto, al Estado que se aprovecha del tiempo gratuito de las mujeres y a los hombres. Y por tanto es un llamado también a una situación de cambio cultural y de cambio al interior de cada uno de los hogares, donde se reconozca el valor y el trabajo que realizan las mujeres, tanto socialmente como económicamente. Claro, de eso se trata, de eso, Gracias, eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Paloma, tu pregunta, por favor. Sí, mira, tenía que ver con profundizar la temática de la feminización de la pobreza. Nosotros sabemos, bueno, desde la economía, lo primero es que es increíble cómo la investigación la hacen los hombres y no la hacemos las mujeres, desde lo cotidiano, desde lo simple, desde lo doméstico. Yo creo que la economía, no sé si compartimos la idea de es doméstica. Y de repente intentaron esto de que tiene que estar arriba en un contexto intelectual, en una universidad, pero en realidad somos las mujeres y en gran parte las que estamos a cargo de un hogar. Y esto no tiene que ver con una temática de ir en contra del hombre, sino de mirar la realidad. Somos los que estamos diariamente teniendo que tomar decisiones y que son económicas, y que son una economía de pequeña escala, pero que son una economía de la que llamamos humana. Entonces, efectivamente, por ahí pensar, también los estudiantes han mostrado que enfermedades que normalmente se ubicaban más en los hombres, hoy día tenemos presencia de esas enfermedades en las mujeres. Y tiene que ver con lo que mismo tú señalabas, Iracy, esta triple, o que lo hablábamos con Aline también, o 4 veces representación de la mujer en todos los espacios, ya sea como madre que está formando, como hija que está acompañando a su madre más viejita, en fin, o como pareja, como expareja, como, no sé, como perra, como nos han dicho, como todo, como brujas, ¿verdad? Yo creo que ahí nosotras, cuando hablamos entonces, cuando referimos a la feminización de la pobreza, es multifactorial. Y un poco preguntarte cómo comenzamos a hablar desde la economía, desde un Estado y desde un Estado de Derecho que no solo tiene que igualar, sino que en algún momento va a tener que componer esta realidad, porque estamos por debajo de la línea, si habláramos, muy por debajo de lo que debiéramos estar en términos de salud, de capacidad económica, en fin, te doy la palabra. Sí, claro, yo comparto contigo que las mujeres hoy día están en gran medida a cargo del hogar, que hay que mirar esa realidad y que las mujeres toman decisiones todos los días en todos los ámbitos y particularmente en la economía de los hogares y también a veces en otros ámbitos, a nivel familiar o comunitario. Lo pienso sobre todo en las organizaciones sociales que tengo la oportunidad de compartir mucho con ellas y vemos cómo son las mujeres las que están en cada uno de los territorios, en cada uno de los espacios, sosteniendo a las personas. De hecho, ante la desprotección del Estado, al abandono con que hemos enfrentado esta crisis, ante la mezquindad que ha tenido este gobierno, que yo lo digo porque de verdad ha sido algo terrible y que no podemos naturalizar, enfrentar esta pandemia con lo que ya implica una crisis sanitaria, además con lo que yo a veces llamo una pandemia neoliberal, o sea, de rascarse con todas nuestras uñas y que este modelo que sigue imperando en nuestro país a pesar de que el pueblo ya se organizó con tanta fuerza en contra y que tuvimos la revuelta social desde el 18 de octubre que dijo basta, que como han dicho antes aquí también Aline y Camila, nos vienen a decir, cambiemos todo, hay que cambiar radicalmente este modelo, y eso las mujeres lo sabemos de sobra, porque
ha recaído sobre nosotras, sobre nuestras antepasadas, la mayor carga de esta sociedad injusta y desigual, con todo lo que implica la explotación capitalista, con todo lo que implica vivir en una sociedad que no es garante de derechos, que es una de las discusiones principales desde mi perspectiva hacia la nueva Constitución, y que ha implicado, por tanto, que las mujeres enfrentamos en desventaja y en mucha dificultad lo que significa vivir en este país, capitalista, colonial, racista, que oprime especialmente a las mujeres, a las niñas, que nos deja en una indefensión y que promueve una sociedad que es absolutamente de violencia contra las mujeres, violencia contra las disidencias sexuales y contra todo aquello que va en contra de este modelo que nos quiere como máquinas de la producción. Y bueno, para transformar esa situación, a mí me parece que uno de los elementos más relevantes desde el punto de vista económico tiene que ver con sincerar las distintas formas de trabajo que existen en nuestro país y con poder valorarlas y reconocerlas. Aquí que pueda existir un salario para las trabajadoras domésticas. Eso es una discusión que han planteado las feministas hace mucho tiempo. Que puedan, por tanto, también acceder a una pensión. ¿Y cómo podemos, insisto también, al interior de los hogares cambiar las relaciones de género en términos de poder tener una situación de corresponsabilidad donde seamos iguales, donde hombres y mujeres, niños, niñas con nuestras distintas orientaciones sexuales, identidades de género, podamos desarrollarnos libre y plenamente? Ahora, para eso es necesario transformar radicalmente esta sociedad, como se ha dicho acá, y particularmente en temas de género, abrir todo el debate y toda la discusión. Ya venimos con la fuerza de la huelga feminista, decía Camila, más de 2 millones de mujeres en la Alameda. Creámonos el cuento de esa fuerza, porque la tenemos, con las tesis que recorrieron todo el mundo, y que después, claro, vemos, por ejemplo, en el juicio de Antonia, cómo nos vuelven a decir en nuestra cara, sí, es que la culpa era tuya, pero es que cómo ibas vestida, pero a cuántas personas, cuántas relaciones sexuales anteriores habías tenido. Un montón de elementos que son parte de todo este cuestionamiento hacia nuestra posibilidad de desarrollo como mujeres. Así que bueno, eran varios temas ahí en la pregunta dando vuelta, pero que yo creo que tienen que ver justamente con esta oportunidad de transformación histórica que hemos abierto como pueblo, pero particularmente como mujeres. Y creo que partir ese camino con una constituyente paritaria es un triunfo de las mujeres movilizadas del movimiento feminista, que nos tiene que dar mucha energía y mucha fuerza para decir aquí, no vamos a seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora. Eso ya no es aceptable, ya nos dimos cuenta y ya tenemos la fuerza para cambiarlo, así que con esa fuerza feminista y en articulación con todas las otras luchas, creo que vamos a poder realmente conquistar nuestra emancipación, nuestra liberación, nuestra dignidad como seres humanos. Muchas gracias, Ira. Sí, oye, mira, muy interesante lo que estás contando. Yo leí por ahí que tú estás terminando un proyecto que habías comenzado también en Santiago, ¿no? Que se llama una campaña, Santiago Solidario, ¿cierto? Lo leí en tu Twitter, tú comunicabas que les había ido súper bien. Te quería preguntar, a propósito de todo este empuje y esta fuerza de mujer, ¿cómo se gestó, digamos, porque todo esto sucedió ahora en pandemia? Cuéntanos un poquito de eso, para ir terminando las preguntas y después vamos a pasar a la despedida y a los 5 minutos. Así es que seguimos contigo con esta. Perfecto, sí, bueno, lo que pasa es que en el rol de una concejala hay distintos elementos que cumplir. Muchas veces no se sabe tanto también qué hace una concejalía, que tiene que ver con la fiscalización del consejo municipal, del municipio, de la administración, de los recursos, con aprobar planes, políticas, etcétera, y con una representación también de la comunidad, además de una labor normativa al interior del municipio. Hacemos como nuestras leyes, pero que son ordenanzas. Ahora, en todo eso, nos vimos enfrentados y enfrentadas a la situación de pandemia. Y pensamos como equipo de concejalía, ¿cómo podemos aportar a la comunidad? ¿Qué se espera también una persona que está hoy día enfrentando la pandemia en esta situación de crisis, que no tiene las condiciones materiales para poder subsistir, que enfrentamos con inseguridad, porque hay miedo, porque hay incertezas, porque además desde mi perspectiva había un mal manejo de la crisis, al punto que yo presenté una querella contra el presidente de la República y el exministro Mañalich por las decisiones que han tomado que tienen que hacerse responsables de aquello. Pero bueno, ¿cómo enfrentamos entonces esto con la comunidad, que es a quienes nos debemos, quienes jugamos algún rol de representación? Y lo que vimos fue que las comunidades con quienes siempre nos encontramos en la actividad diaria, en la discusión, en la reflexión, estaban abocadas
a la alimentación principalmente y a las cajas de mercadería, a los elementos de higiene, a poder ayudar a la situación que estaban enfrentando nuestros vecinos y vecinas y que siguen enfrentándola. Y bueno, dijimos, hagamos nuestro aporte también con aquello y aprovechando que podemos tener algunos vínculos, personas que conocemos, etcétera, que querían ayudar a la comuna también, bueno, poder canalizar aquellos apoyos. Y es por eso que nos sumamos a las distintas organizaciones que hicieron iniciativas solidarias y nuestra campaña fue en apoyo a esas iniciativas. Pudimos llegar en estos 3 meses a 16 organizaciones con sus iniciativas solidarias apoyando, y eso ha sido muy enriquecedor y ha sido como donde yo veía que teníamos que estar, creo, que es en el territorio, que es pudiendo ayudar con todas las medidas de protección, tampoco dando una situación o una sensación de normalidad, sino que con distancia, con muchas menos actividades afuera, justamente para poder aportar al entendimiento de que lo que estamos enfrentando es algo muy crítico, pero que eso también no lo vamos a enfrentar solos y solas. Por algo estamos hablando de un cambio de modelo. Aquí ya no queremos este modelo neoliberal que ha mercantilizado todas las esferas de nuestra vida o un Estado subsidiario ausente que nos deja en el abandono ante la crisis. Y frente a eso, ¿qué tenemos? La organización social. Y esa es la organización que ha sostenido a las personas ante la crisis. Y a eso decidimos sumarnos con hartas ganas, con nuestra campaña, nuestra posibilidad de apoyo, y por tanto hemos estado en ese trabajo. Oye, maravilloso. Buscando relevar esta solidaridad de la comunidad. Gracias. No, o sea, gracias, y qué rico saber que dentro de todo esto que ha pasado y que, mira, se ha pasado mal básicamente por todo este tema que ha sido nuevo y que ha traído implicancias, ¿no? Que han sido más bien negativas. Esto en el fondo es como una luz que dice que solo el pueblo ayuda al pueblo y que tenemos que estar juntos y más unidos que nunca por las causas, ¿no? Que esta cosa es transversal y que le vamos a hacer frente si es que estamos juntos con mucha más potencia, ¿no? Bueno, hemos tenido un programa tremendo con unas tremendas invitadas, todas muy power, muy empoderadas, con muchas cosas que decir, y bueno, quiero darle las gracias, empezar con la despedida de Aline. Aline, te doy 5 minutos para que le digas a la gente en que estás, da tu mensaje. ¿Cómo ves este Chile nuevo? ¿Cómo ves que van a ir las cosas? No sé, lo que tú quieras. Y agradecida nuevamente. De nada, gracias a ustedes. ¿Me escuchan, cierto? Sí, se mueve la cosa. Muy bien. Nada, yo estoy trabajando aquí, dándole a la cabeza para ver cómo reinventarse. Primero, para reinventarse, primero hay que inventarse. Eso. Pero lo que quiero decir va más allá de eso. Simplemente reforzar lo que partí diciendo. También es un tema cultural. La relación del patriarcado con, digamos, cómo nos trata la sociedad. También es un tema cultural, también es algo que se educa desde lo doméstico, desde los medios, desde la cultura. También, es decir, ahí hay otra lista de la importancia de instalarla como un derecho constitucional. Esa es, creo, lo fundamental por ahora, para mí, el poder instalar el tema de la cultura como un derecho constitucional. Y para eso, votar apruebo este 25 de octubre y con convención constitucional, que es la única que es paritaria. Y donde vamos a poder, por lo menos, acercarnos a lo que soñamos y lo que hemos hablado, lo que han dicho las compañeras aquí tan brillantemente, con esa opción de constituyente. Eso es todo lo que quisiera decir. Les mando un abrazo y muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor este diálogo. Y eso, las admiro mucho. Besitos a todos los que están escuchando y a las compañeras panelistas. Muchas gracias, Aline. Un abrazo para ti, tremendamente agradecida, y vamos a ver si podemos coordinar por una próxima. ¿No es malo? Y ahí, pues, para que nos estemos escuchando y conversando más. Voy con Camila.
Camila, tus 5 minutos, tu mensaje, tu despedida y agradecidas todas de haberte tenido acá. Bueno, sí, primero agradecer la invitación. Para mí también fue profundamente enriquecedor y creo que también fue interesante el escuchar de los distintos mundos de los que provenimos, de la cultura, Iracy su trabajo como concejala y yo desde la Asamblea Feminista. Ha sido muy, muy enriquecedor. Y me gustaría despedirme haciendo una invitación a que todos y todas, y sobre todo todas, porque hemos sido excluidas, nos hagamos parte de este proceso que hoy día está en marcha, como el proceso constituyente, que es fundamental, porque tenemos la oportunidad histórica de poder ser parte de la Constitución, de poder ser efectivamente ciudadanas plenas, de poder contar con un Estado garante de derechos, y creo que es sumamente relevante cómo hoy día la profunda crisis, como señalaba Iracy, la mezquindad que ha tenido el gobierno ha puesto de manifiesto que el sistema hoy día neoliberal en Chile no da para más. Y que tenemos la oportunidad hoy día de ir resquebrajando este modelo a través de la instalación de una nueva constitución, y también comprender cómo hoy día nuestra terrible cotidianidad que hemos visto puede también ir siendo en el fondo modificada a través de un proceso constituyente y de una discusión democrática en el que las feministas tenemos mucho que decir porque llevamos años instalando ideas transformadoras. Así que nuevamente cierro con una invitación a hacerse parte del proceso constituyente, porque el proceso constituyente no es solo la discusión en la Convención Constitucional, sino que también el proceso constituyente somos todos y todas discutiendo sobre el Chile que queremos, así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Camila. Esperamos que podamos concretar para más adelante e ir conversando también de cómo vamos avanzando en el proceso, ¿ya? Así que muchas gracias a ti. Y nos vamos con Iracy. Iracy, tus 5 minutos. Gracias. Me estaba acordando de las imágenes del inicio de Machuca, que no pudimos ahí comentar mucho, pero impactante verte, Aline, en ese espacio y ver cuánto la realidad supera la ficción. O sea, esas imágenes que veíamos con tanta rabia y que nos recuerdan a Machuca, todo lo que se instaló, el debate en nuestro país. Claro, como decían las conductoras al principio, lo hemos visto lamentablemente con esta persona que quiere salgan de mi playa, y lo vemos también diariamente en un abuso de las élites en nuestro país. Una rabia permanente que teníamos tan acumulada, parece, y que salió con todo durante el estallido social, que nos dice, tenemos que cambiar esta realidad. No podemos seguir viviendo así. Ha sido mucho el abuso y mucha la desigualdad. Imagínense que frente a la crisis, todas y todos nos hemos puesto, hemos buscado las maneras de apoyar, de aportar, tenemos familiares, personas, vecinas, vecinos que están con dificultades, pero lo único que no se han puesto son los que tienen más plata. Y se habla de un impuesto a los súper ricos y es como, no, se va a acabar Chile, que ya se iba a acabar con el 10% y se iba a acabar con cuántas cosas. Y sin duda que esos discursos de miedo van a seguir también en lo que se nos viene. Porque es la hora que han buscado de dejarnos quietas, de dejarnos quietos así como estábamos, durmiendo. O quizás no durmiendo, estábamos ahí, parece que tomando conciencia, fuerzas, pero recién salimos con eso en el estallido y hoy día con la oportunidad histórica que tenemos. Y esa oportunidad histórica, ese momento histórico, es para que esa situación de desigualdad, esa situación de dominio, de exclusión, eso ya no siga en nuestro país. Y por eso yo llamo a todas y todos a tomarnos el proceso por nuestras manos, a que sea un proceso movilizado, porque nos dimos cuenta que es con nuestra movilización que logramos cambiar las cosas. Aquí nada ha sido gratis y nada lo va a hacer. Esto se ha ganado a pura fuerza, a pura movilización, a puro debate, organización, conciencia, reflexión, y eso necesitamos para conquistar una prueba en el proceso constituyente con la Convención Constitucional 100% electa y paritaria, y para que conquistemos después esa nueva Constitución que cambie la realidad, porque no queremos solamente que sea nueva,
Queremos que sea una constitución que efectivamente ponga la dignidad de todas y de todos en el centro. Así que mi llamado es ese de participar, sumarnos, entender que esto ha sido por nosotras y nosotros y que requiere también de nuestro involucramiento activo en todo el proceso para aprovechar este momento histórico y cambiar la realidad de este país. Ok, muchas gracias, pero grandes palabras, Iracy. Muchas gracias, también agradecidas de haberte tenido con nosotras, estas palabras de mujeres con mucha fortaleza, mucha fuerza que nos inspiran y nos llenan de ganas de poder ir a votar luego para que las cosas cambien de una vez por todas. Va a ser un proceso largo, pero vamos todas juntas y vamos a votar apruebo. Bueno, le voy a dar la palabra también a mis compañeras de panel. Paloma, como primera jornada junto a nosotros, te agradezco que hayas estado, estamos contentas contigo, bienvenida, tus 5 minutos. Nada, agradecer, en realidad es tan bonito escucharnos entre mujeres, aprender entre nosotras también, compartir estos espacios son vitales, son fundamentales, no sé, como, esto es como lo que hace que tenga sentido lo que hacemos a diario y las demandas que nos hemos ido proponiendo. El 18 de octubre yo creo que hizo visible tantas cosas, pero por sobre todo, y como ya lo hemos planteado, el que nos necesitamos harto, el que nos necesitamos mucho más de lo que nos habíamos dicho y que teníamos que apañarnos más. Yo no me imagino un cambio de constitución sin nosotras. Yo ya no me lo imagino nunca más sin nosotras, porque yo ya no me imagino nunca más sin mí. Así de esencial, y yo creo que a todos un poquito nos está pasando eso, ¿no? Que el cambio es bien desde adentro, es bien desde la matriz. Así que, y súper agradecida, me encantaron, de verdad, a la Lina, a todas las chiquillas, a la Camila, por ahí se me da un nombre, a Iracy. Genial, no es nada fácil. Genial escucharla, eso, agradecidísima. Muchas gracias, Paloma. Y Eli, tus 5 minutos desde Viña del Mar. Hola, ya, bueno, ahora ya para despedirnos, les agradezco un montón la oportunidad. Realmente ha sido súper gratificante este espacio. Me quedo con la sensación de que, ¡ay, qué rico abrazarlas! Porque se dio un espacio súper ameno y nosotras que somos tan buenas para conversar, se nos pasó volando la hora. Y quiero, en mis 5 minutos, decir que somos las mujeres las que en esta última coyuntura hemos tenido la voz más sensata, una voz más lúcida, y que por lo mismo exigimos más espacios de opinión, más espacios de participación, porque evidentemente tenemos muchísimo que aportar. Gracias a todas, siempre las leo, siempre las sigo en las redes sociales, y tenerlas así tan cerquita, entre comillas, realmente ha sido gratificante. Nuevamente les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Eli. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros amigos que se fueron uniendo. Como siempre, leo nombres que ya son conocidos, ya son habituales. Juani, Andrea del Polen, bueno, tenemos al Frente Rebelde también que nos está escuchando, OM de Chile, a la Demo, a Fiona Zapata, Rubén Corsal, el Durán Forever. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quiero pasar un avisito que es de parte del Pueblo Informa, que como medio independiente estamos haciendo una campaña ya para seguir entregándoles contenidos. Pronto ya saldremos a la calle y tenemos que equiparnos para andar protegidos, ¿no? Y poder entregarles las noticias en vivo, ojalá de muchas partes, porque estamos en muchas partes. Entonces, nada, pues eso, pueden hacer donaciones, pueden ir a la página y averiguar, bueno, pueden escanear, aquí tenemos un código y, bueno, todo aporte es bienvenido como apoyo a la prensa independiente, que es la única prensa que dice la verdad en Chile y que entrega las noticias como son, desde el lugar de los hechos y con toda la verdad y toda la cara por delante. Así es que muchas gracias. Y no se vayan porque vamos a terminar ahora. Nuestro amigo Tuxito nos va a poner un
muy buen video para que terminemos este tremendo programa de La Voz de Todas, el EpiPodcast de El Pueblo Informa. Muchas gracias. Chao, chao. Saludos. Chau, chau. Corre video. No estamos en guerra, estamos unidos. Pero algo raro pasa aquí. ¿Existe una estrategia del gobierno para dividirnos? Parece que sí. Permitiendo que el caos y el vandalismo se apoderen en nuestro país. Claro que hay vandalismo, porque hay descontento. Hay rabia ante la injusticia que no solo este gobierno, sino que todos los gobiernos de la Concertación, desde que empezó la dictadura militar, han propiciado. Nos regalan miedo para vendernos seguridad. La televisión mostrándonos saqueo, violencia. Pero no. ¿No? Por ningún motivo, no. No dejaremos que el miedo se meta en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Qué buscan? Están generando un clima de temor para justificar un accionar violento. Quedando así como salvadores del orden. Para que por medio de la violencia volvamos a lo mismo. Misma injusticia, mismos abusos. Mismos perdonazos. Dejando en el olvido lo que realmente necesitamos. Simplemente estamos en contra de la desigualdad, la corrupción y de la impunidad. ¿Asesinatos? ¿Torturas? ¿Desaparecidos? ¿Cómo? ¿De nuevo? No. No. ¡No! Terminemos de una vez con la herencia de la dictadura que ningún gobierno en democracia se ha atrevido a cambiar. No son 30 pesos, no. Son 30 años. Chile despertó. Nueva constitución, asamblea constituyente ya.